Buenos días, hermanos. Qué bueno estar aquí de nuevo, viéndolos y compartiendo la palabra de nuestro, de nuestro Dios. Esperen un momentito. Y ahora sí, como, como, como dijo Beto, hoy día nos toca el capítulo 8, ¿cierto? Y, y este capítulo 8 nos podemos dar cuenta que es parte del segundo discurso de Moisés y el cual se extiende hasta el capítulo 26. Y en este mensaje eh, que entrega Moisés, en este discurso, se, se centra netamente en el amor y la obediencia que tenía que tener el pueblo de Israel y obviamente cómo debemos nosotros también comportarnos y cómo debemos aprender. En el capítulo 7, Dios nos muestra que nos amaba a Israel por ser muchos. De hecho, en realidad eran pocos, ¿cierto? Y la respuesta de este amor eh, era la obediencia. Eh, Nosotros debemos recordar que Dios siempre bendecirá a cualquier persona, a cualquier cristiano que responda a su amor. Y esa respuesta que Él espera debe ser la obediencia que nosotros debemos practicar. Así como nosotros sabemos cuáles son las cosas buenas y son las cosas malas, nosotros debemos obedecer su palabra. Muchas veces no la vamos a entender por qué pasan o por qué debemos hacerlo, pero solamente debemos obedecer. Es tan simple como eso. Eh, Hoy Dios nos pide que creamos nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Así como nuestros primeros hermanos del primer siglo, siempre Dios ha pedido eso, que creamos nuestro Señor Jesucristo y nos podemos dar cuenta en este pasaje eh, cómo Dios le recuerda a, a los israelitas, a su pueblo, ¿cierto? Del 1 al 10, y los prueba constantemente, les demuestra su amor, ¿cierto? Y los tiene en constantes pruebas. Nos podemos dar cuenta en los primeros versículos, como lo dije, del 1 al 10, eh, que los tiene en constante prueba, pero no para que estén sufriendo, sino para que ellos mismos se dieran cuenta de su propio corazón, que había en sus corazones. Eh, el Señor les trae pruebas, ¿cierto? Dificultades. A nosotros, igual, nosotros constantemente vivimos en pruebas, en dificultades, ¿cierto? Pero no es para vernos sufrir. Dios siempre espera de que nosotros en todo este proceso que vivamos, tanto en estas tribulaciones, para que nosotros aprendamos algo. Nosotros siempre Él siempre quiere enseñarnos algo. Con todas las pruebas que nosotros estemos pasando, Él siempre nos quiere entregar algo. Nosotros debemos estar conscientes de que Él no nos quiere ver sufrir. Él todo lo hace por amor a nosotros. Él, él- las pruebas que a nosotros nos da o que estemos viviendo, ¿cierto? Van a tener diferentes duraciones. Aquí las pruebas que tuvo con Israel, como sabemos, tuvieron 40 años, ¿cierto? Y fueron 40 años que ellos estuvieron dependiendo completamente de Dios, confiando en Dios. Es así como nosotros debemos estar confiando y teniendo esa esperanza de, de que en el proceso que nosotros estemos viviendo, Dios nos va a estar ayudando, nos va a tener tomados de la mano.
Nosotros lo único que tenemos que hacer es mantenernos firmes y obedeciendo su palabra, confiando en Él, que Él, lo que Él nos promete, Él va a cumplir. Él, a ellos les trajo, ¿cierto? Les trajo prueba, ¿cierto? Y es así como ellos fueron aprendiendo cada día a confiar en Él. Imagínense, ellos no tenían nada y así Dios los alimentaba, tanto físicamente como espiritualmente. Pues nosotros siempre tenemos que enfocarnos en lo espiritual. Tenemos que siempre confiar y tener esa certeza de que nosotros, nuestro primer alimento debe ser su palabra y todo depende de Él. Mientras más crezcamos, ¿cierto? Eh, Físicamente, pero mayormente espiritualmente, más nos vamos a acercar a Él. Nosotros debemos tener dependencia de Él, debemos obedecer su palabra, debemos estar confiados en todos esos procesos que podamos estar pasando, podemos pensar de que no va a terminar nunca, pero los propósitos de Dios eh, siempre son buenos. Nosotros siempre en cada proceso, sea de escasez o abundancia, nosotros siempre debemos estar confiando en Él. Nosotros no podemos mover ese pensamiento y dejar de creer en eso. Si se fijan que Dios siempre nos da todo lo necesario para que nuestra dependencia sea completamente en Él. Y Él solo nos pide que debemos confiar en Dios, ¿cierto? En Él. Él es nuestro sustento cuando estamos pasando por el desierto, así como Israel pasó por el desierto. Nosotros debemos depender completamente de Él cuando estamos pasando por aflicciones. Cuando, cuando vemos todo árido, cuando vemos que todo se pone malo, que todo se pone seco, Dios nos estará bendiciendo hasta saciarnos. En algún momento vamos a cruzar ese desierto y vamos a llegar a esa tierra que Él nos prometió. Nada es para siempre, solamente la vida eterna. Y nosotros eso lo debemos tener claro. Los problemas que podamos tener, las aflicciones que podamos estar pasando, es solo momentánea. Y lo que nosotros conseguimos estando con Él es eterno. Nosotros debemos estar siempre obedeciendo y recordando su palabra, porque Jehová, cierto, es nuestro Dios, y como dice su palabra eh, en el versículo 10 dice, por la buena tierra, dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Él nos promete eh, una vida, ¿cierto? Saciada y llena de todo lo que Él nos pueda dar de lo mejor. Y nosotros siempre debemos estar confiando en eso. Los problemas eh, que podamos estar pasando, por la aflicción que podamos estar pasando, son solo momentáneas, más Dios es eterno. Su propósito en nosotros es eterno. Cada uno de nosotros tiene un propósito y ese propósito no puede ser mejor porque es el propósito de Dios, ¿cierto? Lo mejor que nosotros podamos tener es vivir en el plan de nuestro Dios. Como, miren, fíjense como se pudieron dar cuenta en el versículo 11 como comienza, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Muchas veces nosotros, cuando no está yendo bien en nuestras vidas materiales, a Dios lo cambiamos de prioridad y no le damos la importancia que nuestro Dios, Padre y Señor, ¿cierto? Lo merece. Debemos recordar eh, que todo lo que somos, todo lo que tenemos, proviene de Él. Y sin Él, nosotros no somos nada. Eso a nosotros no se nos puede olvidar nunca.
Nosotros cuando estamos pasando por malos momentos, por cualquier cosa mala, al primer que acudimos o el primero que deberíamos acudir es Dios, pero cuando estamos económicamente bien o entre comillas en nuestro confort, nos olvidamos muchas veces de Dios y eso no puede estar sucediendo. O sea, eh, si yo estoy con Dios, va a ser siempre, en las buenas y en las malas, porque Él así va a ser a nosotros, nunca nos va a dejar. Él no pone condiciones para estar con nosotros, somos nosotros los que nos alejamos. Este pasaje nos enseña a que dependamos completamente de Él, que, que vivamos en todo tipo de condición, que no cambiemos la prioridad. Nuestra prioridad siempre va a ser Dios primero, después las otras cosas. Tenemos que darle su prioridad a nuestro Dios. Sin Él no somos nada. Y de hecho, el que estemos estudiando, ¿cierto? Escuchando la palabra, nosotros todos los días de 7:30 a 8 de la mañana y los otros horarios que podamos tener, no es solo para que crezcamos en conocimiento, sino que es para crecer espiritualmente y soportar esos momentos cuando estemos pasando por ese desierto o estemos pasando por los momentos de abundancia. Eh, es este el tiempo cuando estamos pasando por la abundancia, es cuando es más fácil olvidar al Señor, ¿cierto? O al menos no buscarlos, no buscarlo más con la urgencia que tuvimos al principio. Y puede que nuestro corazón se enorgullezca y nuestro orgullo nos puede llevar a perdición. Más nuestro amor y dependencia por Dios solo nos llevará a mejorar nuestra relación con Él. Nosotros siempre debemos tener un corazón agradecido eh, para con Dios y debemos siempre estar confiando que todas las cosas son parte de Él. Nosotros siempre debemos estar confiando y recordando que, que, que Jehová, nuestro Dios, es lo primero que debemos tener. Debemos estar confiando siempre en Él. Imagínense los versículos 18 y 19, eh, lo que nos recuerda en el versículo 2, 11 y 14 también, nos enseña que nunca debemos olvidarnos de Dios. Mira, en el 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. En el 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. En el 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios. En el 18, si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Y el 19, más si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios. Nosotros, en cualquier tiempo que podamos estar viviendo, en cualquier situación, nunca debemos olvidarnos de Dios. Él siempre tiene que ser nuestra prioridad, estando bien o estando pasando, o estando en escasez o en abundancia. Siempre Dios primero. Debemos entender eso. No nos podemos olvidar de eso. Para nosotros es primordial como cristianos tener a Dios por sobre todas las cosas, sean buenas, sean malas. Así como estuvieron 40 años el pueblo de Dios, ¿cierto? En el desierto, nosotros muchas veces nos afligimos por problemas que a lo mejor nos duran 2 o 3 días o puede durar un mes. Nos afligimos tanto y muchas veces nos separamos de nuestro Dios. Y es así como este pasaje, el capítulo 8 nos invita, ¿cierto?, a prestar mayor atención y obedecer su palabra.
eh, en todo momento, confiando y dependiendo de Dios en todo tiempo. Dios nos muestra su amor en todas las cosas. Nosotros donde andemos, Dios nos va a estar mostrando su amor, tanto en el desierto como en la abundancia. Y lo único que nosotros debemos hacer es estar receptivos a su mensaje de amor que nos entrega. Eh, Hermanos, nosotros debemos estar constantemente eh, teniendo presente eso, o sea, que Dios es nuestra prioridad. Nosotros no podemos cambiar por nada esa prioridad, ni porque la estemos pasando mal, por alguna situación en específico. Eso no tiene o no debería cambiar. Yo sé que muchos de nosotros podamos estar pasando alguna situación, ¿cierto? Pero eso no puede cambiar nuestra prioridad con Él. Nosotros somos lo que somos, nosotros somos parte de su familia, somos su familia, y es así como nosotros debemos comportarnos, ¿cierto? Y obedecer y prestar atención a su palabra. Él lo único que quiere hacer es cuidarnos, protegernos, entregarnos su amor. Nosotros lo mínimo que podemos hacer es devolver eso. Así que eso, hermano, lo invito a orar y que estemos pensando todo el día, bueno, y el resto de la semana pensando en eso, pensando en que Dios, nuestro Padre, lo único que quiere es protegernos. No quiere hacer nada más que eso. Él quiere salvarnos, quiere protegernos, quiere llenarnos de su amor. Así que oremos y estemos pensando durante el día en estas cosas. Oremos, hermanos. Santo Dios, muchas gracias por este momento, gracias por este día, Señor, gracias por darnos un día más de vida y salud, Señor, gracias por mostrarnos tu amor, Señor, en todas las cosas, Señor, gracias porque sabemos que tu mano bendita, Señor, está en cada paso que damos, Señor, incluso en esos momentos que pensamos que nos has dejado solos, sabemos que tú estás ahí con nosotros, que nos tienes tomado de la mano y nunca nos sueltas, sino somos nosotros los que podemos estar mirando hacia otro lado. Señor, gracias por bendecirnos, Señor, siempre con tu amor, con tu protección, Señor, en todo lo que hacemos, donde quiera que andemos. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que está ahí presente, Señor, y bendice a su familia, bendice su día y bendice su vida. Te agradezco por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.